Evangelio de Juan, vaya libro más maravilloso en donde tenemos nosotros el privilegio de estudiar en esta ocasión los miércoles. Hoy estamos todavía en el capítulo 1 y vamos a entrar en el versículo 14, que dice así: y aquel verbo se hizo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del lleno de gracia y de verdad. Es un versículo tan importante, es un versículo tan grande que vamos a pasar 2 sesiones en este versículo, porque nos dice mucho. Nos está hablando de que fue hecho carne, nos está hablando de que vimos su gloria y de que podemos entender mejor qué es gracia y verdad. Vamos a orar para que Dios nos dé una buena enseñanza. Padre, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar el Evangelio de Juan. Cuánta enseñanza, cuánta doctrina, cuánto mensaje tienes tú para nosotros. Te pedimos que sea de bendición. Bendice a todos los que se están conectando y a los que después estarán oyendo o viendo el mensaje ya grabado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En realidad, en este versículo 14 del primer capítulo de Juan, debería yo de estar hablando de habitó entre nosotros. Pero no, lo voy a dejar para que veamos eso la semana entrante. Me parece algo sublime, grandioso, porque al habitar entre nosotros, dice aquí, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Y entonces, en esta ocasión, nos vamos a concentrar en el resto del versículo, lleno de gracia y de verdad. Y así le puse yo el título a esta plática en esta ocasión: gracia y verdad. Y es que vivimos en un mundo tan confuso, en donde ya no sabemos dónde está la verdad. Es más, ¿cuántos dicen, gente muy profunda pero muy confusa, que no existe la verdad? La verdad es la que tú quieres que sea la verdad, y tu verdad y la mía pueden ser diferentes. Por ello estamos con tanta confusión. Dios nos dio un cerebro maravilloso, una gran computadora como el hombre nunca podrá construir, diseñar, pero ella nos trae muchos problemas, ya que está desconchimblada, está rota, no está trabajando bien. El pecado nos ha hecho que no pensemos bien. Y para ello necesitamos una gran ayuda. Si no, no salimos adelante en pensar bien. Y ahí es donde entra Cristo
para que Él nos lleve a lo que es Él, la verdad. Y nos ha dejado un libro milagroso, porque lleva siglos tratando el hombre de destruirlo, de que no esté en la tierra. Y sin embargo, lejos de que haya sido destruido, es hoy por hoy el libro más vendido, más publicado, más tenido en todas las lenguas y dialectos de la tierra, aunque a veces en algunos solamente son pedazos. Es el libro de Dios. Por eso dice el versículo: lámpara, lámpara, luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. El pobre mundo donde vivimos está lejos, lejos de la palabra de Dios, porque el enemigo, al no poder destruir la Biblia y extinguirla totalmente de la tierra, pues ha tomado una táctica diferente, que es: no le hagas caso a la Biblia, léela como literatura. Puedes leer otros libros también muy buenos, muy importantes. La Biblia tiene muchos errores, la Biblia no la puedes entender, la Biblia es anticuada y muchas otras cosas más. Pero fue Jesús mismo el que nos previno de esto. Es la brújula que yo necesito para no perder mi camino. Jesús dijo: erráis, ignorando las Escrituras. Hoy la palabra de Dios está disponible en todos los medios, todos los precios, todos los libros caros o baratos. Hay Biblia hasta en papel periódico. Y sin embargo, si tú hicieras una encuesta de quiénes son los que leen la Biblia, te sorprenderás cuán poco es el pueblo que realmente está en la palabra de Dios. Entonces, al estar alejados de la Biblia, al estar como mundo lejos de tenerla como prioridad absoluta, ¿en qué basamos los valores que pensamos que son buenos y que son correctos? ¿Y cómo los podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cuánta gente habla correctamente del bien y del mal, pero no tenemos bases para fincar bien lo que decimos? La experiencia de la mayoría es esta: confundidos, sin saber lo que es bueno y sin saber lo que es malo, sin saber lo que es verdad, sin saber lo que es falso. Muchos creen que sí, bueno, sí hay verdad y esa verdad está en Dios. Sí, Dios es un amor es un Dios lleno de amor, pero no tiene ninguna base para soportar lo que están diciendo y mucho menos para vivirlo a ellos mismos. La Biblia es la que nos dice claramente que sí hay bases firmes, sí hay bases firmes, y ahí encontramos sin confusión lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Dios no es un Dios de confusión,
Y la palabra de Dios no es cierto que es un libro extremadamente complicado en donde necesitas años de teología para quizás comprender algo de él. Mentira. La Biblia sí es un libro complicado, pero las bases, lo básico de la palabra de Dios está disponible a todo hombre. ¿Y cuántas veces hemos conocido personas humildes, jardineros, carpinteros, plomeros, que saben más de la Biblia que tú y yo, en su muy humilde apreciación, porque la palabra de Dios tiene solamente una cosa que tú debes tener, que es humildad y sumisión, y con ella puedes entender todo lo básico de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente las bases y nos da firmemente las leyes de todo lo que pasa aquí, lo bueno, lo malo, la verdad y lo falso. Y en este versículo de Juan podemos encontrar el punto teológico más importante de toda esta carta de Juan. Jesús, Cristo, es la base para saber que Dios es y entender que todo el universo que Él ha creado tiene sentido, porque todo lo hizo para Él y en Él, y nada de lo que ha sido creado en Él subsiste si no es por Él. Así pues, vemos tres cosas aquí en este versículo y dejaremos las otras dos para la semana entrante. La primera cosa es de que Cristo está lleno de gracia. Dice el versículo, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pues tenemos que entrar entonces en esta palabra gracia. Jesús está lleno de gracia, dice Juan. Y por lo mismo, Dios está lleno de gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, muchos sí lo saben, hemos ya hablado mucho de esta palabra. Es el inmerecido favor de Dios para con el hombre. Gracia es lo opuesto. Gracia es lo opuesto a mérito. Gracia excluye mérito. Gracia es el amor y la bondad de Dios para con el hombre, quien merece todo lo contrario. Por lo tanto, gracia es un favor de Dios inmerecido, ya que nosotros merecemos lo opuesto. Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecemos, somos pecadores. Estamos de una manera natural en contra de Dios. Ni siquiera indiferentes a Dios, no, en contra de Dios. Mas Dios, sabiendo que éramos pecadores y estando aún en pecado, dice la Biblia que murió por nosotros. Dios extiende su gracia, no basado en lo que hemos hecho,
porque si fuera en lo que hemos hecho, pues nunca la recibiríamos, sino está basado exclusivamente porque así es la naturaleza misericordiosa de Dios. Todos los hombres, de alguna manera, reciben la gracia de Dios. Los más terribles pecadores reciben la gracia de Dios, así como los hombres más devotos y entregados a Dios. Esto se le llama la gracia común. Todos los hombres tienen esta gracia. Cuando Adán pecó, y con él toda la humanidad, porque nosotros somos Adán, todos quedaron bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19. Que dice así Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si Dios hubiera mandado al infierno a Adán y Eva por desobedecer, inmediatamente después de que ellos pecaron, Él sería justo al darles lo que merecía su desobediencia, y Dios seguiría siendo totalmente santo. Después de todo, Dios previno a Adán: el día que tú comieres del fruto que yo te digo no comas, ciertamente morirás. Y debió haberlo hecho conforme a esa promesa, pero se interpuso su amor, la gracia de Dios extendida a Adán y a toda su descendencia. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Que dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es santo, y si Dios en su soberana voluntad decidiese darnos lo que merecemos, seguiría siendo santo. Pero Él extiende su gracia para no tener que hacer eso. Aún hoy, si Dios mandase a toda la humanidad al infierno, solo mostraría su justicia perfecta. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos el infierno. Romanos capítulo 3, versículo 3. Romanos capítulo 3, versículo 3. Que dice así: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula
la fidelidad de Dios? Si todos los hombres estuvieran contra Cristo, eso nulifica la realidad de Dios y sus promesas. Para nada, dice el versículo 4, muy típico del apóstol Pablo: de ninguna manera, antes sean todos pecadores y Dios justo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y aquí entonces hay una gran verdad que pues ya conocemos. Dios no le debe nada al hombre. Es el hombre el que tiene una gran deuda con Dios. Pero ¿cuántas veces oímos de personas de que Dios me ha fallado, Dios no me dio, ¿por qué Dios es injusto? Dios no te debe nada. Los mismos dientes que tú traes en la boca te los dio Dios y no pagaste por ellos. Dios no le debe al hombre nada. El hombre es el que tiene una gran deuda con Dios. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12. Que dice así, Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por lo tanto, basado en todo esto, todas las bendiciones que Dios nos otorga son por gracia y las da a todos los hombres. Tenemos oxígeno para respirar, tenemos sol y agua para nuestro sustento diario, tenemos todo para la vida y Dios lo otorga a todos los hombres por igual. No importa que tú blasfemes contra Él, que tú seas el peor de los ateos, Dios de todas maneras te da su gracia común. Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo capítulo 5, versículo 45, que dice así. Mateo 5, 45. Para que seáis... Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si tú tienes salud, es por su gracia común. Si tú tienes dinero, es por su gracia común. Si tú tienes empleo, es por su gracia común. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Si piensas que todo esto tú te lo mereces, pues ignoras tu situación ante Dios y la gracia que Dios te ha otorgado. No merecemos más que lo peor, porque somos viles pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero si esa gracia común es maravillosa de parte de Dios para con nosotros los pecadores, pues mucho, mucho, mucho más es la gracia salvadora de Cristo, que se extiende a todo hombre que quiere por toda la eternidad. Se le llama la gracia efectiva. Todos tenemos la gracia común, pero solamente algunos tienen la gracia efectiva. ¿Para qué? A pesar de sus pecados, a pesar de su vida imperfecta, para con Dios, Dios extiende que ellos
tengan vida eterna y pasen la eternidad en el cielo con Él. Y esto totalmente gratuito de parte de Dios, al punto que transforma al hombre y lo hace realmente estar profundamente agradecido por recibir algo de Dios que él sabe que nunca podría obtenerlo por sí mismo. La gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4, que dice así, Efesios capítulo 2, 1 al 4. Y Él, Dios, y Él nos dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales estabais también vosotros, viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero yo creo que en este versículo esa palabra debería estar toda en mayúsculas, pero nada más la primera letra no está. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, pero Dios hizo las cosas diferentes para beneficio de aquellos que Él tenía predestinados para vida eterna. Hay un gran himno que tú conoces, Sublime Gracia, Sorprendente Gracia, es realmente la traducción más exacta de este himno. Quizá el himno cristiano más conocido. Y que, bueno, tú lo puedes escuchar ahí en la página, está en la sección de música, bajo el faro de tu amor, sorprendente gracia. Este himno lo escribió un gran hombre allá en 1780, 1700, por ahí 70, John Newton, que fue capitán de un barco de esclavos que transportaba de África a las islas del Atlántico en América. Un hombre tan cruel que los crueles le tenían miedo, pero que Dios, con su maravillosa gracia, lo convirtió y fue un gran predicador en su tiempo. Cuentan que este señor Newton había tenido una madre piadosa que le había instruido en las cosas de Dios y en su maravillosa gracia, pero murió temprano y él ya creció sin esa influencia cristiana. Llegó a ser un hombre terrible y llegó a ser capitán de un barco traficante de esclavos. Pero John Newton, por la gracia de Dios, no sabía nadar. Y en una tormenta terrible, en uno de esos transportes que estaba llevando esclavos, él sabía que era el fin para él. Y clamó a Dios cuando nunca lo había hecho por años y años. Y le dijo a Dios: Dios, si me sacas de esto, yo tengo que cambiar de rumbo.
y efectivamente llegó a su destino, a entregar los esclavos, y por los siguientes 2 años él estuvo leyendo una Biblia que él compró, y fue hasta después de 2 años que empezó a conocer algunos grupos pequeños cristianos allá en Inglaterra, y su transformación fue maravillosa, la gracia de Dios. Y él tiene esta melodía, sorprendente gracia, que tiene letra maravillosa. Yo te recomiendo que la escuches. Es más, bueno, a ver si la ponemos en la música que ponemos antes de las predicaciones, porque tiene una letra realmente espectacular. Sorprendente gracia que transformó un gran pecador que no podía ni ver, y que lo trajo a ver a Cristo mismo. Esa es la gracia de Dios, y esa gracia nos lleva a la salvación. Dios le extiende. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Versículos que debemos nosotros realmente de tenerlos memorizados en el centro de nuestro corazón, ahí sellados con la misma sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Maravilloso versículo. La salvación se obtiene por la gracia de Dios, no por obras. No es lo que tú hagas, no es los esfuerzos y cuentas que tú almacenes para ver si puedes llegar a tener una situación con Dios favorable. Nunca la tendrás, porque un solo pecado te destituye de la gloria de Dios. Es la gracia de Dios. Y este versículo aquí estamos viendo, dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Ese es Dios, lleno de gracia. Bueno, la otra palabra que también vemos aquí en este versículo es lleno de gracia y de verdad. Es la que realmente debemos tener para que nuestra vida cuadre. ¿Y dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad en un mundo tan confuso, en donde uno dice algo y otro dice otra cosa, y un tercero afirma con cierta fuerte certidumbre que eso es lo correcto, y nosotros totalmente confusos de por dónde entonces? Y Jesús dice, yo soy la verdad. Y está una revelación más de Jesús. Él está lleno de gracia, Él está lleno de verdad. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 18, versículo 38. Juan 18, 38. Jesús, frente a Pilato mismo, que lo está juzgando y va a permitir su crucifixión, Juan 18, 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Dime tú, ¿dónde está? Es tan confuso todo. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Pilato no se esperó
para tener respuesta de Jesús. Él estaba frente a la verdad. Y sabiendo que esto era cierto, salió a decirle: señores, no hay culpa en este hombre. Desgraciadamente, un hombre tan de poco carácter como Pilato cedió y Jesús fue crucificado. Y digo desgraciadamente desde el punto de vista humano, porque ese era el plan de Dios. Y gracias a Dios que eso sucedió para que nosotros tuviéramos puerta abierta para el cielo, porque en Él, con su sacrificio en la cruz, está la salvación. Esta palabra verdad ocurre 24 veces en este Evangelio de Juan. Esta es la primera vez solamente aquí, pero como las otras nos dan una clara visión del carácter de Dios, que realmente está por toda la Biblia. Deuteronomio 32:4, Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4, dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Isaías capítulo 65, versículo 15. Isaías 65, 15, que dice así, Isaías 65, 15, Isaías 65, 15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Salmos 51, 6, Salmos 51, 6. Salmos 51 en el versículo 6, que dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Juan 14, 17, Juan 14, 17, un poco después de que él dijera: yo soy la verdad. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Juan 15, 26, Juan 15, 26, dice así en el siguiente capítulo, Juan 15, 26, dice, Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. Otra vez aquí dice el Espíritu de verdad. Capítulo 16, mira, capítulo 16, espera, aquí, y se va el siguiente capítulo, si le picas en medio. Muy bien, capítulo 16, versículo 13, que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Juan 17, 17, mira. Juan 17, 17. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, la palabra de Dios, es verdad. Y sabemos que la palabra de Dios es Cristo, el Verbo, quien era desde el principio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Palabra, todo parte del gran carácter de Dios. Nosotros pues debemos estar en ella también. La palabra de Dios nos da la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. En realidad la opinión del hombre no cuenta, es solo su opinión. La opinión de uno contra la opinión del otro. Lo que cuenta es la verdad de Dios. Y ella está en Cristo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si tú agarras una olla completa de verdad y le pones una sola gota de mentira, toda esa olla es ahora mentira. La verdad sí es absoluta. Qué terrible que en estos tiempos la gente piensa que la verdad es relativa. La verdad absoluta cambió cuando en el siglo XIX, bueno, siempre ha estado ahí, pero con qué énfasis este hombre Hegel puso el relativismo como algo muy importante en el pensamiento del hombre. No hay una verdad, hay muchas verdades. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía y cada quien tiene la suya. Qué absurdo. Con él empezó la era del relativismo, donde todo está bien, donde todo está mal, solo depende de cómo lo veas tú, qué es lo que es en tu pensamiento para ti. Tu opinión vale para fincar la definición de la verdad. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia sí habla de que la verdad es absoluta. Así como en las cosas físicas, la gravedad es absoluta. Tú no tienes tu propio concepto de la gravedad y yo el mío. La gravedad opera en todo el universo de una manera igual, con ciertas fórmulas muy específicas. Y así también la verdad que viene de Dios. La verdad es solo una y es totalmente absoluta. La verdad no cambia nunca, como Dios tampoco cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice Hebreos 12:8,
O Santiago 1:17, que dice lo siguiente, aquí en Santiago 1:17. Santiago 1:17, que dice así, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No, Él no tiene mudanza, Dios no cambia, también lo dice Malaquías 3:6, yo no cambio, dice Dios, Él no tiene sombra de variación, su verdad es permanente. La palabra de verdad es solo una, no hay dos, no hay 10. Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios 1, 13, Efesios 1, 13, que dice así, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Primera de Timoteo 2:4, Primera de Timoteo 2:4, que dice así, Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Proverbios 26, Proverbios 26, Proverbios capítulo 20, versículo 6, que dice así, muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Isaías 64:6, Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de injusticia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado ha hecho que la verdad ya no se ve. Estamos ciegos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7, 29. Que dice así, Eclesiastés 7, 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, el problema no es mi vecino, el problema no es el mundo tan malvado, el problema no es inclusive Satanás, el problema soy yo. Dios no es un árbitro remoto, despreocupado e indulgente. Él es amor, Él es verdad, Él es justicia y muere por el hombre para que el hombre se reconcilie con Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, que dice así,
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y claro, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad del amor de Dios, una gran verdad. Dios te ama tanto que Él paga por tus pecados. Él no los puede ignorar. Se tienen que pagar, pero como tú no los puedes pagar, pues Él los paga por ti. La verdad del amor. Y luego la verdad del sustituto, que Cristo hizo que esa deuda fuera cero para ti. Primera de Pedro 2:21, la verdad del sustituto. Cristo pagando por tus pecados para que tú no los tengas que pagar y la cuenta quede saldada. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero más que esto, Él fue el que sufrió por nosotros. Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados para que... porque quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. La verdad del arrepentimiento también es una gran verdad. Si tú le pides a Dios arrepentimiento por tus pecados, Él abre la puerta para que tú tengas perdón de tus pecados y puedas llegar al cielo basado en los méritos de Él. La verdad del arrepentimiento. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, quedarán blancos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hechos capítulo 3, versículo 39. Hechos 3:39. Hechos 3:39. No existe. Hechos capítulo 3, versículo 39. Hechos 3:39. Hasta 27. Que dice así. Perdón, entonces, sí, es un error. Hechos 3:19, un poquito arriba, ahí está. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La verdad de la fe, la vida eterna y la vida abundante son una dádiva de Dios en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11
y 12, que dice así: este es el testimonio que Dios ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 1:12. Mas a todos los que creyeron en Él, a los que creyeron en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. En Él está afincada la salvación. En Él está afincado el camino al cielo. Y lo que el hombre dice aquí en la tierra es pura paja. Nos falta una palabra más. Dice: aquel verbo fue hecho carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. El verbo fue hecho carne, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La carne es nuestra naturaleza sin Dios. Y Cristo tomó eso para que tú pudieras tener relación con Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Que dice así, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Aquel verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1. Él estaba en el mundo, Él vino a los suyos no le recibieron. Y sin embargo, conforme al plan de Dios, Él llegó para que tú pudieras tener vida. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4. Que dice así, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Job capítulo 19, versículo 26. Job capítulo 19, versículo 26. Job 19, 26. Yo sé que mi Redentor vive, dice el 25, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, yo he de ver a Dios. Segunda de Corintios 13:4. Segunda de Corintios 13:4. Que dice: pero aunque
porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos por el poder de Dios para con nosotros. Y todo esto por el pecado, porque nuestra carne está contaminada por el pecado. Pero Él quitó todo esto. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. El eterno Verbo se hizo carne. Isaías capítulo 40, versículo 6. Isaías capítulo 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Que dice así, Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Precioso la llegada de Cristo a la tierra. Se hizo carne, lleno de verdad, lleno de gracia. Pero nos falta algo aquí muy importante, que dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Todo una plática y más para hablar de esto. Y yo quiero que tú no te la pierdas la semana entrante, porque realmente es el objetivo del hombre, el conocerlo y darle la gloria a Él, la gloria de Dios. En estos días tuvimos un pequeño video que llegó allá de las Olimpiadas de Tokio, de una muchacha cristiana que rompió el récord mundial de carreras 400 metros con vallas o algo así, y sacó un video de que todo lo que ella hace es para la gloria de Dios. El tema tan importante entre nosotros. Lo vamos a ver la semana entrante, porque Él vino para que viéramos su gloria y nos apoderáramos de ella y viviéramos para darle la gloria a Él. Yo te invito que no te lo pierdas la semana entrante. Entonces, pues este Verbo se hizo carne, vimos su gloria, carne lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Tienes tú esta gracia a tu haber? ¿Estás tú en la verdad o continúas en la mentira de tu propio yo? ¿Quién es tu Dios si Cristo no lo es? Pues cambia y realmente ve a Cristo arrepintiéndote de vivir equivocadamente y ven a la verdad, que
Cristo es la verdad. Y esta verdad es única, No, Cristo no es una verdad, es la verdad. Invítalo a tu corazón, hazlo el Señor y dueño de tu vida. Transformará tu vida, te dará la verdad, el regalo también de la vida eterna. Háblalo con la persona que te invitó. Ten a Cristo como tu única verdad. En esta mañana queremos hacer una pequeña oración para terminar, pero me dirijo expresamente a ti que tienes dudas de que Cristo es tu verdad. Dile a Cristo que entre a tu corazón y que realmente sea el Señor absoluto de tu vida. Acompáñame tú repitiendo esta pequeña oración para Dios, ahí en el silencio de tu casa, de esta transmisión. Dios, en esta mañana vengo con todos mis pecados y vengo arrepentido queriendo un cambio total. Quiero apoderarme de la verdad. Quiero que tu gracia se derrame sobre mí. Entra a mi corazón y transforme mi vida. Regálame la vida eterna. Hazlo ahora mismo. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pues, bueno, terminamos con parte de este versículo que podría hablarse de él por muchas sesiones. Es un versículo clave de todo el Evangelio de Juan. Es un versículo clave de toda la Biblia. El Verbo fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vente el miércoles que entra, aquí estamos a las 11 de la mañana para ver la segunda parte de este precioso versículo. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes.